tenemos como conferencista al doctor Juan David Roa, que es neurólogo de la Universidad, perdón, pediatra de la Universidad Nacional, especialista en neuropediatría de la Universidad Northwestern, en el estado de Illinois, de la ciudad de Chicago, y con una maestría en neuroinmunología de la Universidad de Barcelona. Y surgió la inquietud y la necesidad de dictar este tema de diagnóstico morfocefálica y mantenimiento del tratamiento pediátrico, porque en la cohorte pasada muchos de los pediatras nos solicitaron que le diéramos más espacio a este tópico. Y cuando los intensivistas, internistas y los que trabajan con adultos dictan el tema, pues no le dan como mucha cabida al tema de los niños. Así pues que, doctor Roa, bienvenido. Tenemos la oportunidad de tener un conferencista supremamente preparado y con una vida pues brillante, así que bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo quiero saber si me está oyendo bien. Es que a mí a veces me suenan como pitos. Entonces, sí, ¿se me oye bien? Aló. Pues yo estaba oyendo muy regular ahorita. En este momento, ¿cómo están oyendo? Bien. Exacto, ya la cosa mejoró. Muchas gracias, doctor. Entonces, adelante. Milton, silencianos a todos menos al doctor Roa, por favor. Bueno, buenas noches y pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente pues chévere que hayan tenido en cuenta esto, y la razón por la que me parece muy interesante es porque no es infrecuente que yo tenga problemas no solo en mi unidad, sino en muchos de los sitios donde a veces trabajo, me llaman o me llaman amigos intensivistas mismos, pediatras que trabajan en cuidado intensivo, pediatras que trabajan en urgencia con dudas sobre el diagnóstico de muerte encefálica en niños, para tratar de que pues juntos podamos sacar algunas de esas dudas que siempre se generan. Son mis conflictos de interés. Una cosa que sí me parece importante es pues mis conflictos morales, y es que yo sí definitivamente creo en la eutanasia y en el derecho a morir dignamente, y pues eso es algo que siempre procuro decir en este tipo de escenarios. Lo que vamos a desarrollar, un segundito, durante esta presentación son, primero quiero leerles un par de casos clínicos, 3 casos clínicos, resolver algunas de las preguntas que hay sobre el tema de muerte encefálica en niños. La primera es por qué es difícil para las familias el diagnóstico de muerte encefálica, por qué es difícil para los médicos, cómo ha venido evolucionando el concepto de muerte encefálica, cuál es la evolución de la legislación colombiana y cómo estamos actualmente, cuál es el examen neurológico, cómo se hace una prueba de apnea, qué ayudas diagnósticas tenemos, y finalmente cuál es el manejo del donante. Voy a empezar con unos casos clínicos. De pronto algunos de ustedes los han visto o los han oído hablar. El primero es esta persona que se llama Terry Wallis. Él tuvo un trauma craneoencefálico y estuvo 19 años institucionalizado en cuidado crónico y con una gastrostomía, traqueostomía y manejo crónico sin ventilación asistida. Después de 19 años esta persona despierta, y lo que hasta hace algunos años se veía de su examen neurológico era que era una persona que repetía nombres, respondía a órdenes simples, pero tenía una asistencia completa para el ABC, como ustedes pueden ver acá, pues la posición que tiene y la postura que tiene. Ese es uno de los pacientes, y eso es de los tipos de pacientes que a veces solemos tener, y más allá de que solemos tener, son los que nos llevan siempre de ejemplo cuando empezamos a hablar de una persona que tiene una condición neurológica irreversible. Otro paciente, Terry Kiao, esta es una persona una mujer que tuvo un infarto agudo de miocardio secundario a un trastorno alimentario. Esta mujer sufría de bulimia y anorexia, estuvo 2 meses y medio en coma, luego en un estado vegetativo persistente, estuvo durante 15 años en una institución de cuidados crónicos, igualmente con los mismos cuidados, y finalmente hacia principios del 2005 empieza una lucha legal para ver qué se podía hacer con esta mujer. Finalmente la lucha la gana la familia y el estado de la Florida, y deciden descontinuar el soporte que tenían, básicamente soporte alimenticio y soporte antibiótico cuando lo necesitaba. Esta persona fallece el 30 de marzo del 2005. Esto también para ejemplificar la vida que puede tener una persona con una lesión neurológica severa e irreversible. ¿Por qué seguimos teniendo problemas con eso? No sé si ustedes se acuerdan de pronto el arquero Calero. Miguel Calero falleció en el 2012, perdón,
Él tuvo una enfermedad endotelial, primero con una lesión subclavia, con una trombosis subclavia, después posteriormente lesión cerebral irreversible, y estos son los titulares que había en ese momento cuando Miguel Calero estaba en muerte encefálica, como dicen acá. Entonces el arquero Miguel Calero ha sido declarado con muerte cerebral y su familia solo espera un milagro. Este son el tipo de cosas que hacen que para nosotros sea tan difícil muchas veces manejar el diagnóstico de muerte encefálica, que pues todas las creencias y todo lo que la gente va albergando alrededor de la muerte encefálica y pues considera la muerte encefálica como simplemente un fenómeno neurológico muy bien transitorio que podría evolucionar a una cosa diferente que lo que nosotros todos sabemos que es a muerte irreversiblemente. Este sí es mucho más reciente, es una niña que se llama Yahi Magmat, es una niña que a los 12 años, hace unos años atrás, estaba en un posoperatorio, una amigdalectomía, empezó a sangrar, tuvo una lesión isquémica cerebral severa y se declara la muerte de ella en el estado de California el 12 de diciembre del 2013. La familia no concuerda con ese diagnóstico, piden una serie de evaluaciones, nuevamente en el mismo estado, vuelve, hace una nueva evaluación y el 20 de diciembre se diagnostica nuevamente la muerte encefálica y definitivamente se hace ese diagnóstico. La familia se niega a desconectar a la paciente, asumiendo pues que el único criterio de diagnóstico para muerte para ellos era la muerte con criterio cardíaco. Se traslada a otro hospital, incluso a otro estado diferente, y en ese hospital dura 4 años, tanto hospitalizada como en manejo crónico en casa, con soporte ventilatorio. Esto sí vale la pena aclarar lo que es diferente a lo que pasa en los dos casos anteriores. Los dos casos anteriores claramente respiraban. Esta paciente no tenía, tenía una asistencia ventilatoria, soporte enteral y finalmente el 22 de junio de este año fallece por criterio cardíaco. En ese momento ya su familia acepta que la niña ha fallecido y pues se declara la muerte, que ya se había declarado claramente 4 años antes. Esto es lo que a veces uno se tiene que enfrentar cuando está hablando de muerte encefálica y cuando se enfrenta a las familias. Sin embargo, vale la pena es que estas barreras se pueden romper en la medida que uno es claro y tiene un buen acercamiento con las familias y ellas siempre entienden de qué estamos hablando cuando hablamos de muerte encefálica, y también los medios y las periódicos, revistas y todo lo que nosotros vemos como mainstream media también debería entender esto y evitar noticias como las de Calero. Entonces, ¿por qué es tan difícil para las familias el diagnóstico de muerte encefálica? Primero, porque la familia cree que cuando al paciente se le va a diagnosticar una muerte encefálica o es un paciente que va a ser candidato a donación, no se le vayan a prestar los cuidados necesarios. Lo segundo es la falta de información y no solo la falta de información, sino la falta de claridad de información. Tienen el miedo mal infundado sobre el tráfico de órganos, el miedo al desfiguramiento del cuerpo. Esto pues va acompañado con una serie de mitos y leyendas urbanas que le vamos a dar los órganos a judíos y a población, a gente rica, y que hay gente que viene acá solamente a trasplantarse, y leyendas que han sido alimentadas muchas veces por televisión y por muchos programas que ustedes han visto. Creencias religiosas y culturales completamente respetables, pero que igual con un buen diálogo podían tratar de salvarse de estos problemas. Y finalmente porque creer que la única forma de muerte posible es la muerte por criterios cardíacos. Existen pocos estudios que le dicen a uno qué es lo que las familias piensan realmente, y este tipo de estudios son importantes porque nos ayuda a nosotros a tener un mejor acercamiento hacia esas familias y saber qué es lo que nosotros podemos hacer. Este es uno de esos pocos estudios. Se abordaron a 32 familias. De esas, 13 familias eran las familias que nosotros llamamos nucleares, con un padre y una madre, que son realmente en este momento la minoría. De esas 32 familias, pues 11 acordaron donación, y solo una pues acordó por haber tenido muerte por criterios cardíacos. Y las razones por las cuales estas familias no acordaban o no permitían el acceso a la donación era una primera, por querer preservar la integridad del cuerpo, cosa que pues los que estamos dentro de este medio sabemos que eso no es un problema tampoco, porque finalmente se conserva. Aceptaban hacerlo porque querían hacer algo significativo, entonces porque consideraban que la donación de órganos de su hijo fallecido podía contribuir a salvar otras vidas, y ese es un punto importante porque con ese podemos aportar un poquitico más
a que esas familias tengan no solamente un mejor duelo, sino que entiendan que probablemente la donación es la mejor opción. Y la otra razón por la que ellos no accedían es porque se sentían o menos entendidos, o menos consolados, o menos respetados. Finalmente, los 3 puntos en los que se basan este tipo de estudios para tratar de establecer qué cosas son importantes a la hora de dar un diagnóstico de muerte encefálica a un niño y proceder a tratar de hacer una posible donación de órganos. Es uno, primero, que haya una confianza, y una confianza grande en el equipo de médicos que tratan a este paciente. Segundo, el apelar al sentimiento de la profunda beneficencia que puede tener cuando se hace una donación. Y la otra cosa que también es importante cuando hacemos un diagnóstico de muerte encefálica es tratar de limitar todos los tiempos de espera y tratar de hacer que el sufrimiento de estas familias no siga siendo más prolongado. Para nosotros, ¿por qué es difícil como médico hacer el diagnóstico de muerte encefálica, empezando todavía mucho más con los niños? Y lo primero es porque, y esto es criterio de muchos medios, es que a nosotros nos han enseñado a no dejar morir a los pacientes. Entonces tomamos medidas extremas con tal de no dejar morir un paciente. Muchos de nosotros vemos la muerte como un fracaso terapéutico. También está lo desagradable que puede ser dar malas noticias y hablar con familias, especialmente familias de un niño, teniendo en cuenta que no existe un fenómeno más doloroso en el ser humano que la muerte de un hijo. Entonces esto hace que pues nadie quiera ser el partícipe de ese tipo de noticias, y tratamos de postergar esas noticias, y eso lo vemos cuando estamos en nuestras unidades y pedimos que neurología nos ayude con un diagnóstico de muerte encefálica, o que el que estaba de turno haga el diagnóstico y procuramos dejárselo al que viene. Soportamos un poquitico más los pacientes, los test de apnea no se pueden realizar adecuadamente, entonces vamos aplazando esto, y vamos aplazando de todas formas un dolor que finalmente va a llegar para esa familia en algún momento. Otra cosa muy importante, y es que no tenemos claridad sobre los procedimientos que hay que hacer, no conocemos la legislación, y eso nos lleva a un gran temor de tener algún tipo de problemas médico-legales cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica en niños. Muchas veces creemos que el examen físico es insuficiente para detectar la ausencia de las funciones cerebrales como un todo, y por tanto exigimos o demandamos o pedimos que se realicen otro tipo de procedimientos coadyuvantes al manejo de la muerte encefálica. También consideramos que el criterio puede ser insuficiente, sobre todo cuando el sistema neuroendocrino aún funciona. Es mucho más fácil hacer un diagnóstico de muerte encefálica, y no solamente un diagnóstico de muerte encefálica, sino aproximarse a la muerte cuando la función neuroendocrina no funciona, y ahí es cuando tenemos catástrofes endocrinas y tormentas, que más adelante vamos a ver, tormentas endocrinas que hacen que rápidamente esos pacientes se deterioren, los que tienen lesiones profundas del sistema neuroendocrino. Y ya existe la creencia falsa de que el diagnóstico de muerte cerebral se ha creado como una excusa para aumentar el número de donantes. Entonces sí hay médicos que piensan que diagnosticar muerte cerebral es algo que se han inventado solamente para aumentar el número de potenciales donantes. Eso también los creen las familias. Pero respecto a que el examen físico es insuficiente, eso es una primera cosa que es falsa, porque ya como probablemente lo han visto ustedes durante todo este curso, el diagnóstico de muerte cerebral es un diagnóstico clínico. Si bien es cierto, a menor edad es un poquitico más difícil reconocer los cambios neurológicos asociados a muerte encefálica, pero no deja de ser un fenómeno fácil, y que pues cualquier persona que se para al lado de la cabecera del paciente, enfermeras, auxiliares de enfermería y los médicos saben qué es lo que está pasando. Que existe un problema grande, y es que se han definido de manera arbitraria tanto los tiempos como las edades en las cuales se aplican exámenes o se toman tiempos para el diagnóstico de muerte encefálica en niños. Eso también hace que la evaluación temporal entre una y otra se pueda alargar más de lo que es, y en esto estamos en deuda en la legislación colombiana, tratar de acortar un poquitico más esos tiempos para el diagnóstico de muerte encefálica en población pediátrica. Y también tenemos algunos estudios complementarios que, si bien es cierto, han sido definidos como un apoyo, no son necesarios, a pesar de que los médicos seguimos pensando que para el diagnóstico de muerte encefálica en niños este apoyo es necesario. Me pasa a mí con frecuencia en la unidad donde estoy, que neurología solicita apoyos
paraclínicos para hacer el diagnóstico de muerte encefálica cuando el examen neurológico es suficiente para hacerlo. La otra cosa es que los exámenes son realizados por personal sin la preparación necesaria y en esto también hay un problema en la legislación colombiana y es en niños específicamente y es la necesidad de que una de las evaluaciones lo haga una persona de neurociencias y realmente para el diagnóstico de muerte encefálica una persona con un entrenamiento básico en neurología y en diagnóstico de muerte encefálica específicamente lo puede realizar y como les dije, cuando uno ve a una persona en muerte encefálica es verdaderamente muy diciente lo que uno puede observar en el examen neurológico. Que el examen neurológico sigue siendo insuficiente, entonces pues si bien es cierto, el tallo cerebral es una estructura que está muy vascularizada y metabólicamente es muy privilegiada, por eso los daños en esas estructuras rápidamente me van a mostrar signos clínicos que voy a poder identificar de manera sencilla. Entre más severo sea el daño neurológico, más severo va a ser la posibilidad de producir un choque neurogénico en la disfunción neuroendocrina con la que nos enfrentamos muchas veces. Y muchas veces pues sí tenemos discordancia entre los evaluadores, pero pues eso claramente pues nos dice que si los evaluadores no tienen un acuerdo conclusivo, pues esto no significa, pues es igual a un examen negativo de muerte encefálica. ¿Qué pasa con el compromiso sistémico y la muerte encefálica? En esto yo tengo como dos cuadros muy establecidos clínicamente. Uno primero, en el que se hace fácil el mantenimiento de este donante, en el que la disfunción neuroendocrina no es tan severa, en el que incluso el consumo de oxígeno disminuye de manera significativa y esa disminución del consumo de oxígeno me permite incluso un mejor aporte de oxígeno a otros órganos, y yo suelo decir esto a manera de ejemplo en la unidad, y es que nosotros no tenemos un soporte vasopresor o un inotrópico que me dé un aumento del 30% del gasto cardíaco con solo utilizarlo. Esto me lo da cuando yo pierdo el cerebro. Cuando yo pierdo el cerebro, ese 30% de consumo de oxígeno que tenía inmediatamente se empieza a redistribuir, incluso eso me genera una mejor estabilidad hemodinámica inicialmente cuando las lesiones no son tan severas, no son tan neuroendocrinamente severas como les decía. Existe incluso una disminución de la respuesta inflamatoria inicial, e incluso esos pacientes pueden tener una disminución de los soportes y el requerimiento de oxígeno. Ese es el primer cuadro, ese es el primer tipo de cuadro clínico que tenemos con un paciente de muerte cerebral, pero tenemos otro cuadro clínico distinto y es el que sí se asocia a una inestabilidad hemodinámica, tengo arritmias, tengo un inmediata desencadenamiento de una cascada inflamatoria, con inestabilidad hormonal, con fallo en las medidas de soporte que yo tengo, con requerimientos de mayor soporte inotrópico y vasopresor, y en estos pacientes se hace muy difícil mantener esta homeostasis corporal, por lo que requiero soporte adicional. Independiente de eso, cuando yo tengo el cuadro inicial y yo lo dejo pasar mucho tiempo, finalmente se va a convertir en un cuadro de mayor inestabilidad en la medida que el mecanismo fisiopatológico de lesión cerebral va avanzando. Bueno, entonces la otra cosa que decíamos era que el diagnóstico de muerte cerebral se había hecho para aumentar el potencial de donante, y esto realmente es falso, porque el diagnóstico de muerte cerebral no nació con los trasplantes. Realmente el diagnóstico de muerte encefálica nació cuando nació el cuidado intensivo. Porque necesitábamos reconocer en qué momento el soporte que le estaba brindando a un paciente se volvía fútil. En qué momento yo mantener un paciente al que ya tenía ventiladores, al que ya había diseñado medios de soporte hemodinámico y respiratorio avanzados, ya era innecesario, y es ahí cuando nace la necesidad de crear un diagnóstico de muerte encefálica. Antes no. Sí, entre más avanzado era el soporte, pues todavía era mucho más difícil separar las funciones vitales de un cerebro viable. Por otro lado, los trasplantes se desarrollaron, pero el desarrollo de los trasplantes fue cuando se desarrolló tanto la cirugía como la inmunosupresión. Entonces son dos fenómenos distintos. Uno, la aparición del diagnóstico de muerte encefálica con el cuidado intensivo, y otro, el desarrollo de trasplantes con el desarrollo de inmunosupresión y el desarrollo de los primeros trasplantes vivos. Más adelante sí se desarrolló el donante cadavérico como una opción, y es en los 70s cuando ya se empiezan a juntar las dos cosas, en los que juntamos realmente la muerte encefálica con el potencial donante de un
paciente con muerte encefálica, no fue antes, ¿sí? Fue la necesidad de saber cuándo era demasiado lo que estábamos haciendo por los pacientes multisoportados, lo que creó la necesidad de diagnóstico de muerte encefálica. Esto viene pues con el concepto de muerte, y durante muchísimo tiempo el concepto de muerte, la vida terminaba cuando acababa la función cardiorrespiratoria independiente de la causa, era eso lo que decía, y empezamos a ver algunos problemas con el concepto de muerte, y es la forma como empezamos a evaluar cuando una persona estaba muerta o no. De hecho, este es un cuadro, todos han oído el término salvado por la campana, y salvado por la campana hacía referencia a esto. Gente que enterraban viva, que era uno de los temores grandes en la mitad del siglo pasado y muchísimo antes. Entonces lo que ellos hacían era que conectaban una campanita con una cuerda al ataúd, y cuando la persona pues despertaba viva, ella alaba la campana, y a eso le decían salvado por la campana. Veían las campanas timbrar, y cuando veían las campanas timbrar era que la persona estaba viva. Pero bueno, entonces, ¿cómo se hacía el diagnóstico en ese momento? Era cuando cogían a una persona, la llamaban 3 veces por su nombre, y si la persona no respondía, estaba muerta. Segunda opción, le ponían un espejo en la nariz, y si el espejo no se empañaba, también estaba muerto. Esa era la forma como se hacía, y poco a poco empezaron a evolucionar un poquitico más los conceptos de muerte encefálica. Aquí hay una tumba donde cuelga pues como este ganchito, donde se colgaba la campanilla que activaba a la persona que aparentemente había sido enterrada viva. Esto está así. Oyendo a mi abuela, uno de los temores que tenía era que la enterraran viva. Pues claro, en la época en la que ella era joven, eso pues era una leyenda que existía de manera frecuente. Entonces, en el 56 ya empiezan a aparecer los diagnósticos de coma y el daño cerebral severo, y es ahí cuando con el diagnóstico de coma y los diferentes tipos de coma que se postulaban en el momento, empiezan a aparecer las diferentes nociones de posibilidad de tener una muerte encefálica. Aparece el informe de Harvard, que de pronto eso ustedes ya lo han visto en otro, voy a pasar por este rápido. Esa definición se fue ampliando, y en el 70 aparece el test de apnea, y entre el 70 y el 2010, vean ustedes que fueron casi 40 años donde existieron los criterios de muerte encefálica, fueron basados básicamente en el test de apnea, pero empezaron a aparecer nuevos estudios, y hasta el 70 y el 2010 que se replantean los criterios pediátricos, eran más o menos los mismos para todos. Cada estado en Estados Unidos y cada país tenía unas leyes específicas. De hecho, eso lo seguimos viendo ahora, cuando las leyes nuestras son un poco diferentes de las de otros países. Y luego en el 2011 aparecen las guías actuales de muerte encefálica que están en Pediatrics, que tienen alguna discordancia con respecto a las guías actuales. ¿Cuál es el problema con esto? Y es que una cosa es lo que científicamente hemos venido desarrollando, y otra cosa es lo que legislativamente se ha ido aprobando. Entonces, cambiar esta legislación ha requerido, y sigue requiriendo, porque pues en ese proceso estamos, de un proceso que es mucho más político que científico. Ese es el problema al que nos enfrentamos ahora. Entonces, a mí, si yo tengo algún problema con la legislación, me van a juzgar con la legislación colombiana, más no con las guías de muerte encefálica internacionales. Hay que tener un cuidado con una balanza en este sentido, y conocer muy bien la ley, pero tratar de ser un poquitico más progresistas en el diagnóstico, y pues ir de la mano de las guías actuales. En el 79 se ordena reglamentar el diagnóstico de muerte encefálica y donación de órganos. Entonces, en Colombia sí, definitivamente la muerte encefálica y la donación de órganos venían juntos, pero no fue ese el desarrollo mundial que se había dado. ¿Sí? En el 88 ya empieza la ley que establece la presunción de donación de órganos, y finalmente a finales del 98 ya se definen y se trazan las primeras directrices que van a hacer el diagnóstico de muerte encefálica, pero esto no es sino hasta el 2004, cuando en pediatría ya se dice, el decreto 2493 del 2004 define específicamente cuáles van a ser los criterios según la edad en población pediátrica. Así que es hasta ahora, hasta el 2004, después de tener casi 50 años de esto, que se establece en Colombia cómo es que se debería hacer el diagnóstico de muerte encefálica en población pediátrica. Entonces, ¿qué dice la legislación colombiana? Y esto tiene como unas bases. Primero, los prerequisitos, y es que tenga una evidencia imagenológica y una causa establecida y suficiente para
un diagnóstico de muerte encefálica, que tenga una posibilidad de recuperación, estos son iguales que los de adultos, que tenga una posibilidad de recuperación que esté excluida, y que yo no tenga factores de confusión. Factores de confusión son los mismos que son en adultos, una alteración hidroelectrolítica o metabólica severa, y en esto ahorita vamos a hacer un poco más de énfasis, porque muchas veces cuando no queremos hacer el diagnóstico, tomamos a la ligera las alteraciones electrolíticas o metabólicas y cogemos acidosis no tan severas como un criterio de exclusión, tomamos alteraciones del sodio no tan altas y no tan severas como un criterio de exclusión, para precisamente no apegarnos a eso. No estar bajo efectos de ningún medicamento neurodepresor ni relajante, obviamente. Que no haya hipotermia. Esto con nosotros no es tan frecuente porque no tenemos estaciones y no tenemos ríos de bajas temperaturas, pero pues está. Y un criterio de hipotensión que también a veces puede ser tomado de manera laxa y hace que tengamos obstáculos en el diagnóstico de muerte encefálica. Los requisitos, entonces, una presencia de coma profundo, pérdida de los reflejos de tallo cerebral, 2 pruebas de hiperoxigenación apnéicas positivas. Ahí es otro problema porque estamos hablando de hiperoxigenación, pero pues ya sabemos, y de pronto en las clases teníamos que pues no es necesario la hiperoxigenación para nada, simplemente con un test de apnea sin hiperoxigenación es suficiente. Y esto sí es específico para menores de 4 años en Colombia. En Colombia para menores de 5 años, perdón. Para menores de 5 años es requerido en un paciente que tiene de 2 a 12 meses. Este debe tener, el intervalo de evaluación debe ser de mínimo 24 horas, de 7 a 60 días, es decir, de recién nacido a los 2 meses, el intervalo de 48 horas, y en menores de 7 días, en niños de 37 semanas o menos, el diagnóstico de muerte encefálica no es aplicable. Ya les voy a explicar esto por qué no es aplicable, y eso tiene que ver mucho con el desarrollo del cerebro del niño. Para clínicos confirmatorios también plantean unos, incluso cuando nosotros vemos que son los mismos de los adultos, tenemos algunos que en población pediátrica ya han mostrado que no tienen una buena evidencia, como el Doppler transcraneal, como los potenciales evocados auditivos, esos dos específicamente, como esos dos específicamente, el Doppler transcraneal y los potenciales evocados son dos que pues ya sabemos en este momento que no, pero sin embargo en la legislación colombiana estamos como confirmatorios. Así que, devolviéndome un poquito, esto sí ha cambiado y en el mundo no tenemos que hacer un diagnóstico confirmatorio en todos los pacientes menores de 5 años. Tampoco tenemos que esperar 48 horas como mínimo. Ustedes saben que mantener un donante durante 48 horas es tremendamente difícil, e incluso en 24 horas sigue siendo muy difícil. Entonces, pues ese son el tipo de cosas que la legislación colombiana está en deuda de cambiar, pero que nosotros podemos empezar a modificar un poco dentro de estas unidades para tratar de mantener a estos pacientes. Además que pues ya desde que hoy es el segundo diagnóstico de test de apnea, lo único que estoy haciendo es prolongando más algo que irreversiblemente va a suceder. Entonces no vale la pena. Examen neurológico. ¿Qué es lo primero importante cuando voy a hacer el examen neurológico? Es que yo tengo que tener una causa. Si yo defino una causa de muerte encefálica, va a ser mucho más fácil, ya yo voy a poder explicar perfectamente qué es lo que está pasando con ese paciente. Esa causa puede ser un fenómeno metabólico severo, puede ser una imagen que me muestre a mí la lesión, puede ser un estudio que demuestre a mí que hay una lesión, o puede ser un fenómeno fisiopatológico que me explique a mí qué es lo que está pasando. Entonces, a medida que yo tengo esa causa necesaria para producirme esa lesión, ya tengo el primer paso para diagnóstico de muerte encefálica. El segundo paso para el diagnóstico de muerte encefálica es saber que esa situación que ocurrió fisiopatológicamente es irreversible. Entonces, cuando yo diagnostico la posibilidad de irreversibilidad de esa lesión, ya tengo la segunda causa y ya puedo proseguir yo con el resto del diagnóstico. Así que hay que tener en cuenta una cosa, y es que si yo tengo una lesión severa del sistema nervioso central, esa lesión severa va a ser irreversible independiente de lo que sea. Sabemos que la capacidad de recuperación del sistema nervioso central cuando tiene las lesiones severas es mínima, así que la irreversibilidad viene inherente a una causa suficiente de lesión del sistema nervioso central. Entonces, después de que yo hago eso, ya tengo esa causa, voy a empezar a quitar todos los factores que me causen confusión. ¿Sí? Busco que no haya hipotermia, que no tenga intoxicaciones, que no tenga sedantes, que no tenga relajante neuromuscular, que no tenga alteraciones ácido-bases severas. Entonces, cuando no existe un parámetro para yo establecer un diagnóstico de una alteración ácido-base severa, pero si yo tengo un pH de 7.0 o menos, pues ya sería una causa. Yo podría adicionalmente buscar la forma de cuadrar este alteración ácido-base. Entonces tengo mecanismos
para tratar de mejorar ese bicarbonato si está bajito, y esa es una de las indicaciones en las que yo puedo usar bicarbonato ampliamente en cuidado intensivo. Además, teniendo en cuenta que cuadrar un paciente que tiene una acidosis severa con bicarbonato es un poco más fácil por los volúmenes de distribución que hacerlo en un adulto, que no tenga alteraciones electrolíticas, y también eso es muy frecuente, y es muy frecuente en las diabetes insípidas, con hipernatremias altísimas, pero eso también tengo que empezar a prever que ese tipo de cosas van a pasar y empezar a manejarlas antes de que ocurran. Que tenga normotensión para el grupo etario, pero algo que ya ha venido cambiando últimamente es que no es normotensión lo que yo busco, sino tener parámetros de perfusión adecuados. Mejorar el lactato, mejorar saturaciones venosas, mejorar la base exceso, me puede ayudar mucho más que mantener una tensión adecuada, porque la búsqueda de mejoría de la tensión arterial, un parámetro que a mí me guste el número, puede hacer muchas veces que yo tenga lesiones orgánicas que no quiero tener en un potencial donante de órganos. Las alteraciones endocrinas también debería preverlas antes de que empiecen a ocurrir. Esas son. El intervalo de evaluación, esta parte es importante, como les dije, esto es lo que dice la legislación. Entre el paciente a término y 2 meses, que sean 48 horas. Cuando yo veo las guías del 2011 de Pediatrics, que son las que están aplicando para Europa y para Estados Unidos, este parámetro lo reducen a 24 horas en menor de 2 meses e incluso a 12 horas si yo le hago un test adicional. En los mayores de 2 meses a 1 año, de 24 horas, y esto lo puedo reducir también a 12 horas o incluso a 6 horas si tengo un paraclínico adicional y si yo me baso en las guías de Pediatrics, ¿sí? Entre 1 año y 18 años es muy parecido a lo de los adultos, y los mayores de 12 años, de 18 años, pues como ustedes lo han visto en adultos, el intervalo es opcional, siempre y cuando yo tenga la claridad sobre lo que voy a hacer, tenga los 2 evaluadores, y puedo hacer un test complementario para tratar de reducir ese tiempo. ¿Por qué es importante reducir ese tiempo? Porque es que entre menos tiempo de diagnóstico de muerte encefálica, pues mayor probabilidad tengo yo de mantener ese donante en las mejores condiciones para que me sirva para un trasplante, y ese es el principal problema en niños. No es, de hecho es el día a día de los que estamos en cuidado intensivo y hacemos diagnóstico de muerte encefálica, es la imposibilidad de tener donantes óptimos precisamente por esos tiempos de evaluación. Pero cuando uno está con un grupo en el que actúa de manera conjunta, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hemos hecho talleres sobre el diagnóstico de muerte encefálica, lo hacemos rápidamente, tenemos un mejor acercamiento con la familia y unas mejores conversaciones con la familia, este tiempo se puede disminuir, además que finalmente va a producir una mejor sensación de duelo en las familias, el que tengamos un menor tiempo de pena o de estar esperando algo que finalmente no va a suceder, por un lado, y por otro lado también el darle la posibilidad de que ellos puedan ayudar con lo que podamos tener de la obtención de ese posible donante. Una de las cosas que también pasa en Colombia, que no es porque no pasa por fuera, es que tengamos un diagnóstico por un profesional de neurociencias, y eso tampoco es necesario, con tal de que tengamos dos personas con entrenamiento o en cuidado intensivo, o entrenamiento en urgencias, o entrenamiento en el diagnóstico de muerte encefálica, que actúen en conjunto y que ninguno de los dos tenga que ver con la red de trasplantes. Eso podríamos hacerlo, pero pues aquí se sigue aprobando lo del neurólogo o el neurocirujano, y muchas veces en los hospitales generales, yo trabajo en un hospital exclusivamente pediátrico, entonces pues todos los que de ahí saben de niños, pero en un hospital más grande, llamar al neurocirujano, él no va a querer hacer el diagnóstico de muerte encefálica, generalmente no les gusta, y a los neurólogos de adultos menos les gusta ir a ver niños igual. Entonces pues es cuadrar muy bien el sitio donde están para que se haga este diagnóstico. Igual tener en cuenta que los niños pequeños son los que menos finalmente estamos trasplantando, porque tenemos muy pocos donantes. Cuando yo hago el diagnóstico de muerte encefálica, lo que tengo que pensar es en el cerebro. Yo pienso en el cerebro como una estructura global. Y una estructura global que para el diagnóstico yo la puedo fragmentar en partes. Yo les digo a mis residentes y a los estudiantes que no existe una mejor forma de aprender neurología y aprender neurología crítica que en un paciente que tiene muerte encefálica, porque él me deja ver todo lo que el cerebro puede proveer. Entonces, vamos a partir de la corteza cerebral, específicamente sustancia gris. La sustancia gris me sirve a mí para responder a cualquier estímulo externo. Yo tengo un estímulo externo, la sustancia gris lo procesa, lo interpreta y me da una respuesta. Entonces, la primera parte que yo tengo que hacer para diagnosticar muerte encefálica como una función del cerebro como un todo es no tener una función cortical adecuada. Y cuando yo no tengo una función cortical adecuada, tengo que estar en coma. No tengo ningún tipo de respuesta ante ningún estímulo, no tengo apertura ocular y no tengo respuesta al dolor, eso es coma.
Es un estímulo supraumbral que no me produce ningún tipo de respuesta, eso es coma. Entonces ya diagnostico ahí la primera parte de la disfunción del cerebro global y es disfunción cortical. La segunda parte es disfunción hipotalámica y eso lo hace uno cuando uno mira debajo de la cama del paciente donde está la bolsa del cistoflog llena de orina que no deberíamos dejar que llegue hasta allá, pero pues eso sí me habla a mí de la posibilidad de una disfunción hipotalámica y es la imposibilidad de generar una adecuada concentración de sodio y manejar adecuadamente los electrolitos, que es una función del hipotálamo. Segunda cosa que se encarga el hipotálamo del control de la temperatura. Entonces eso también lo sabe la gente que ve pacientes en cuidado crítico, ellos se acercan, miran el niño, ven que está en coma, le tocan la frente y se dan cuenta que la frente está fría y esa es otra parte del diagnóstico que me dice el hipotálamo tampoco está funcionando. No funciona la corteza porque está en coma, luego no funciona el hipotálamo porque estoy teniendo problemas de concentración de orina y estoy teniendo problemas de control de la temperatura. Una cosa importante y es que pues obviamente yo no necesito que haya un desequilibrio electrolítico para definir que un paciente tiene diabetes insípida. Yo no necesito dejar que ese sodio me llegue a 170 para decir que ese paciente está en diabetes insípida, sino con yo ver que en una hora tiene una diuresis que sobrepasa los 3 a 4 mililitros por kilo, ya sé yo, y con un mecanismo fisiopatológico que me da, porque si yo tengo una lesión cerebral así de severa, yo sé que lo que va a ocurrir es una disfunción hipotalámica. Entonces me anticipo, y cuando me anticipo y sé que está orinando más de lo que es, ya sé que tengo que empezar a intervenir eso y así evito los problemas que tengo. Después bajamos y vamos a hacer una valoración del tallo cerebral, y el tallo cerebral se divide en mesencéfalo, puente y bulbo. En cada uno de estos tenemos dos estructuras, una primera que lo recorre todo, y es el sistema reticular activador ascendente que se encarga de manejar básicamente los ciclos de sueño y vigilia. Cuando yo tengo un sistema reticular activador ascendente que no funciona, eso también me contribuye al coma. Yo no tengo ese sistema que es capaz de coger los impulsos que vienen desde el exterior, pasarlos por acá y finalmente llegar a activar la corteza. Entonces la corteza no se activa número 1 porque no está funcionando y la corteza disfunciona número 2 porque tampoco le llegan los estímulos a través del sistema reticular activador ascendente. Cosa número 1, disfunción de tallo. Lo segundo que yo veo disfunción de tallo son los pares craneanos y eso es lo que me va a ayudar a mí a continuar el diagnóstico de muerte encefálica. Yo los puedo subdividir entre los que son de mesencéfalo, los que son de puente y los que son de bulbo. En los niños pasa igual. Reflejo pupilar, entonces, todos sabemos cómo funciona, dónde se integra y es el que posiblemente más fácilmente va a diagnosticar la enfermedad. Se acerca y le dice a uno, doctor, es que el niño está mediático y ella ya sabe qué está pasando y uno ya sabe. Reflejos oculocefalógiros me integran dos cosas, me integran el tercer par, me integran el cuarto par, me integran el sexto par y me lo integran con el vestibular, que es el que me va a dar el estímulo aferente. El estímulo aferente viene por el vestibular, que es el que manda, y la respuesta yo la veo con esos tres pares. Entonces yo ya sé, si me devuelvo acá, que tengo una lesión de tercero, cuarto y sexto, pero también tengo una lesión del octavo par vestibular. Y después al sol y ya le... vestibulares, entonces, les digo integración vestibular con compromiso de tercero, cuarto y sexto. Los ojos de muñeca, oculocefalógiros vestibulares, lo que están haciendo es integrando igualmente ese octavo par craneal, pero ya no por vestibular, sino que el estímulo aferente viene con la membrana timpánica, que es el estimulo yo con el agua, la temperatura y el agua fría. Puede ser frío, puede ser caliente, y en esto hay pues como una mnemotecnia, siempre la gente siempre la pone que no, pues que el gato se huye del agua caliente y no sé qué, pero yo con esto les digo una cosa: si los ojos se mueven para cualquier lado, es que el estímulo está presente, es decir, la vía está íntegra, y eso me dice que el test es negativo. Es decir, me está hablando de que la vía oculovestibular está presente, entonces muy probablemente no me sirve para el diagnóstico de muerte encefálica, o ese paciente posiblemente no tenga esa lesión o esa disfunción de puente, así que pues no se enreden con el hacia dónde va, sino ustedes lo ven y si se mueve, pues ahí está. Aquí, como ustedes ven, es un test que se hace a 4 manos. Es decir, hay una persona que es la que sostiene la cabeza, sostiene los ojos, levanta los párpados, otra persona que se encarga de inyectar el agua y la otra persona que es el médico, que es el que se encarga de mirar cuál es la respuesta que tiene. Acuérdense siempre mirar la integridad de la membrana timpánica, porque pues si tengo un tapón de cera igual tampoco va a llegar el líquido hasta allá. Entonces hace una otoscopia primero, luego
ya cogen las 4 manos, las de la persona que va a inyectar el agua, la de la persona que abre los ojos y ustedes mirando que no tenga un movimiento de los ojos. Reflejo corneano, el reflejo corneano entonces entra por el séptimo par, por el quinto par, y se devuelve por el tercer par. Reflejo mentoniano, estos son otros tipos de reflejos que me ayudan a mí a mirar un poquitico más abajo la integridad de las vías, pero todos apuntan a una disfunción del mesencéfalo, puente y tallo. Yo quiero bajar un poco más, entonces busco el reflejo nauseoso y el reflejo carinal. Y el reflejo nauseoso, pues con un bajalenguas o con algo estimulando la lengua, simplemente moviendo el tubo. Y el reflejo carinal sí necesito coger la sonda de succión y mandarla directamente hasta la carina, que es un error que muchas veces cometemos porque pues realmente, pues a menos que tengamos el tubo todo insertado, no voy a tener cómo estimular la carina con el tubo a menos que le ponga la sonda. Ahora, listo. El test de apnea es exactamente lo mismo que el test de apnea en pacientes adultos. Lo que yo necesito es que el paciente sobrepase los 60 milímetros de mercurio, o en los pacientes crónicos, que también los tenemos, pacientes con problemas pulmonares crónicos pediátricos, que sobrepasen 20 milímetros de mercurio su línea de base de CO2. Lo ideal es que no disminuya el pH en menos de 7.1, lo ideal es que no se disminuya la presión arterial de oxígeno, que no se haga una disminución de la saturación de oxígeno por encima de 90 y que no presente otras cosas. Eso es que no presente otras cosas como arritmia y hipotensión, pero yo tengo la posibilidad de en la cabecera del paciente empezar a manejar eso. Yo que sí puedo hacer cuando hago un test de apnea. Bueno, cuando hago un test de apnea es que yo puedo pararme al lado de la cabecera del paciente y empezar a modificar los parámetros, subirle un poquito el inotrópico, subir el vasopresor y buscar que durante todo el tiempo de test de apnea el paciente se mantenga con los mejores parámetros posibles. ¿Tres posibilidades del test de apnea? ¿Es positiva o es negativa? Es positiva cuando yo alcanzo estos parámetros sin que el paciente tenga un esfuerzo respiratorio, negativa cuando el paciente lo tiene y fallida cuando no lo puedo lograr. ¿Qué requisitos? Que el paciente esté hemodinámicamente estable, que los otros requisitos que hemos dicho, que el paciente no esté hipotérmico, que el paciente no tenga efecto de sedantes, que no tenga un bloqueo neuromuscular, que no tenga una alteración ácido-base severa, alteraciones electrolíticas severas, y que la tensión esté más o menos entre los rangos normales para la edad del paciente. Lo que usamos es que suspende la asistencia ventilatoria, garantizamos una fuente de oxígeno al 100%, que puede ser a 8 litros minuto. Esto no es necesario, pero sí con una fuente de oxígeno al 100%, y monitorizar de forma continua los pulsoximetría, tomar unos gases iniciales y unos gases finales. Esta es la fórmula. Esto varía, hay gente que le pone 3, gente que le pone 2, 2.5, entonces lo que yo busco es que esto me va a dar el tiempo en el que yo voy a hacer el test de apnea, 60 menos el peso actual, y sobre 2.5, teniendo en cuenta que 2.5 es más o menos el número de milímetros de mercurio que aumenta la presión de CO2 por cada minuto. Si en un minuto un CO2 que estaba en 50, después va a estar en 52.5 y así establezco yo el tiempo. ¿Qué recomendaciones doy en esto? No es infrecuente que yo calcule el tiempo y me diga vamos a hacer el test de apnea durante 8 minutos. Tomo los gases iniciales, esos son los que me dicen a mí los 8 minutos, y cuando pasan los 8 minutos, tomo los otros gases, conecto al paciente y mando a procesar los gases. Ese procesamiento de los gases se puede demorar por rápido 3 minutos, 4 minutos si tengo la máquina de gases ahí en la unidad. Y a veces me llegan y los gases tienen 59 de CO2. Entonces lo que yo les recomiendo es no conecten el paciente a menos que ya se esté inestabilizando hasta que no tenga el resultado de los gases. Pero si cuando llegan con los gases, los gases no les dan para el test de apnea, van a tener que volverlo a hacer nuevamente y esto realmente desestabiliza un paciente por algún momento. Así que siempre, hasta que no tengan la confirmación de que el test de apnea ha sobrepasado los 60 milímetros de mercurio, los 20 por encima de lo que necesitaban, no conecten el paciente todavía al ventilador. Entonces, positiva cuando el aumento de la PCD2 se da sobre estos valores, y el paciente no presenta cambios. Negativa cuando sí los presenta, y fallida cuando hace algo hemodinámico respiratorio que no me deja continuar con la prueba. ¿Qué utilizo yo? ¿Qué cosas hago yo para tener una test de apnea? Y es que no es infrecuente que yo tenga pacientes que estén soportados y tengamos presiones respiratorias altas, y en los cuales apenas yo desconecto el paciente, se recluta, se hipoxia y finalmente pues termino fallando la prueba. Entonces cosas que uso para esto: primero, pues que haya otra persona que esté verificando lo que está pasando, que la persona que se encarga del ventilador, es decir, que la terapeuta esté ahí.
Yo puedo modificar el soporte hemodinámico a necesidad. Yo me paro al lado del paciente, le subo la noradrenalina, le subo la adrenalina, le puedo incluso pasar volumen también si acaso lo necesito. Trate de no retirar la presión positiva y para eso yo utilizo un dispositivo como este, que es un Jackson, que me da una presión positiva continua. Aquí está la válvula y la válvula me va a decir a mí qué presión le puede estar dando. Entonces gradúo esa presión positiva más o menos en el mismo rango de la PDP que tenía el paciente. 5, 7, 8. Entonces, ¿qué me da esto? Me está dando un flujo de oxígeno continuo y me está dando con la presión que me genera la bolsa y el medidor de presión que tengo una presión positiva continua, y eso va a evitar que el paciente se me reclute. ¿Sí? Eso es una de las cosas importantes. La otra cosa que sucede también es que cuando yo empiezo a insuflar a ese paciente o cuando lo hiperoxigenan, eso me produce distensión, aumento de la presión torácica y me disminuye el flujo sanguíneo torácico, me disminuye la precarga y va a hacer que finalmente ese paciente se hipotense o tenga algunas alteraciones. Por eso es que yo puedo pararme y modificar el soporte hemodinámico según lo necesite. Eso es lo que necesito. Tomo los gases arteriales al principio. ¿Sí? Entonces aquí ustedes ven, tenía CO de 36.1 y luego de 67, y pues claramente si no tuvo movimientos en ese momento, el test es positivo. Pero como ustedes se dan cuenta, sí voy a perder yo pH, esto pues va a pasar cuando yo tenga ese aumento de la CO2. Afortunadamente este paciente pues no perdió mucha presión de oxígeno, pero eso también podía pasar, el bicarbonato va a alterarse también, así que pues no se afanen cuando eso. Dentro del archivo que les mandé con el resumen está esto que me parece muy útil, y es una lista de chequeo, y es la lista de chequeo que ustedes podrían hacer, simplemente la imprimen y la manejan en los pacientes que tienen para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, que es muy fácil. Recién nacido, y eso pues se acopla a lo que la legislación colombiana dice, es un recién nacido mayor a 37 días, a 37 semanas, hasta 7 días, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Y ahí le voy a hacer yo, le voy poniendo yo a qué horas voy a hacer el examen y qué tipo de examen voy a hacer, cuáles van a ser los intervalos. Tengo una causa reversible, ¿cuál es esa causa? Trauma, hipoxistemia, una patología metabólica, otra, y especifico cuáles son los factores diagnósticos. Tengo una temperatura mayor a 32 grados, sí, no, y voy poniendo, y si definitivamente todo esto me sale que sí, yo puedo cumplir los criterios, como dice acá, cumplir los criterios para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. El examen físico que tengo respiración espontánea, sí o no, tengo miriasis, tengo todo lo que me dice que tengo difusión de la corteza, del hipotálamo, del mesencéfalo, del puente y del tallo, para hacer el diagnóstico, y finalmente pues quedo con el test de apnea, a qué horas lo empecé, con qué CO2, cuánto fue el tiempo, cuánto me demoré y cuál fue el CO2 final. Entonces en lo que les mandé ahí está para que lo tengan. Listo, si quiero hacer un diagnóstico complementario, ¿cuál es? ¿Qué me dio y qué le voy a hacer? Diagnósticos complementarios, este es una gammagrafía que me muestra el signo de la nariz caliente o el cráneo vacío. Esos son los dos signos clínicos que me hablan de muerte encefálica. Una angiografía donde ustedes ven aquí la diferencia, cómo llega el medio de contraste hasta acá y no pasa al otro lado. Yo creo que son demasiado costosos para hacerlo. El electroencefalograma tiene algunas cosas especiales, esto lo sabe el técnico de la electroencefalografía cuando lo va a hacer, pero cosas que tenemos que tratar de hacer es, en este ejemplo que yo les muestro, aquí ustedes ven un electroencefalograma plano, lo que yo tengo que buscar es que tenga una sensibilidad que esté por debajo de los 7 milivoltios, y que puede ser por 30 minutos, adecuarle los filtros, porque muchas veces lo que voy a tener son aquí artefactos de electroencefalograma, y cuando yo no tengo una actividad cerebral, cualquier tipo de actividad eléctrica del cuerpo me lo va a alterar y me va a mostrar actividad del electrocardiograma para que eso lo sepan bien y la persona que lo interpreta se los diga, y se los dé de manera rápida, porque no me sirve a mí de nada hacer un electroencefalograma que se va a demorar 2-3 días para decirme qué es. Gamografía por emisión de positrones, nuevamente el frío del cerebro. El Doppler transcranial, como les dije, el Doppler transcranial no es una prueba que tenga evidencia suficiente para usarla en población pediátrica, pero me puede servir como una ayuda complementaria a las cosas que tengo. Podemos tener dos patrones, uno, el flujo inverso, que lo que yo tengo es que este pico, en vez de subir cuando tengo tensión, empieza a bajar, o un flujo sistólico que baja con el flujo diastólico. Los dos signos que yo tengo cuando tengo potenciales evocados están en
en la legislación colombiana como de ayuda, pero realmente no tiene una gran ayuda. Sí me sirven a mí para definir el pronóstico neurológico de un paciente, y es cuando yo tengo unos potenciales evocados somatosensorales negativos, la posibilidad de recuperación de ese paciente en más del 99% de las veces es nula. Entonces para eso me sirve, pero no me sirve como un diagnóstico de muerte. Tenemos dudas todavía sobre algún tipo de pacientes, y es cómo voy a hacer yo para hacer declaración de muerte encefálica en pacientes con ECMO. Sí, eso es la legislación colombiana, que es así de vieja, y de hecho internacionalmente todavía no tenemos claro cómo hacer la declaración de pacientes con ECMO. En pacientes que están en hipotermia terapéutica, cuál es la ventana que yo tengo y cuánto tiempo voy a esperar para hacer el diagnóstico. Seguimos teniendo problemas con el diagnóstico en los menores de 37 semanas, y la razón de esa es que el diagnóstico, como es clínico, yo lo que necesito es tener claramente unos signos clínicos neurológicos presentes. El problema con el niño menor de 37 semanas es que sus funciones neurológicas son tan inmaduras que prácticamente lo que el niño tiene es un tallo. Entonces, más allá del tallo, el resto de estructuras corticales pueden estar o pueden no estar funcionando, y no me dan una clínica suficiente para un diagnóstico de muerte encefálica. Adicionalmente, los estudios complementarios como el electroencefalograma en menores de 37 semanas también son un poquito más difíciles de muerte de diagnosticar. Y la otra es la declaración de muerte encefálica, que eso estamos en vez de hacerlo en Colombia, el paciente que tiene parada cardíaca como un posible donante de órganos, y es algo que quizás nosotros, cuando empecemos a utilizar un poco más el ECMO, tengamos que hacer rápidamente, porque pues es otro paciente que es un potencial donante de órganos bastante bueno. Ahora, ¿cuál es el manejo? Y el manejo depende de varias cosas, y ya después de que yo hago el diagnóstico de muerte encefálica, las cosas cambian completamente. Entonces yo digo que lo que uno tiene que hacer cuando tiene un paciente en cuidado intensivo normal es manejar el cerebro. Cuando yo tengo un paciente en cuidado intensivo, lo que yo estoy pensando todo el tiempo es cómo estoy cuidando ese cerebro. Yo sé que la mayoría de nosotros que estamos en UCI pensamos en pulmones, en riñones y en corazón, pero realmente detrás de todo esto, lo que yo estoy buscando son unos pulmones que oxigenen bien un cerebro, unos riñones que se encarguen de mantener una homeostasis adecuada para mantener un cerebro bueno, y un corazón que se encargue de mantener un aporte adecuado de oxígeno a ese cerebro. Pero cuando tengo muerte encefálica, ya el cerebro no me importa. Entonces tengo que empezar a tratar de procurar cuidar los otros órganos que muchas veces sacrifican en pos de tener un cerebro adecuado. Es que es una terminante autonómica, puede pasar cualquier cosa. Generalmente tenemos un aumento del parasimpático, que eso me va a producir bradicardia, hipotensión, y eso lo tenemos en la fase inicial de esto. Esto puede variar y podemos tener todo lo contrario, que es un aumento del simpático con hipertensión y bradicardia, que es lo que generalmente conocemos como parte de la triada de Cushing. Y finalmente esto puede avanzar hacia un choque, que es un shock neurogénico, un shock medular, similar a los que tenemos con trauma raquimedular severo, con lesiones cerebrales severas, donde lo que tengo es una frecuencia cardíaca normal, o incluso teniendo la disminución, con hipotensión sostenida, con una muy pobre respuesta a las catecolaminas. Eso es lo que generalmente tenemos. Aparte de eso, tenemos unos cambios hormonales, como les decía yo al principio. Lo que pasa con el atormento, con la disfunción hipotalámica, son todos los cambios hormonales que empiezan a detectarse de manera muy temprana, y específicamente la diabetes insípida y las alteraciones del eje adenina-vasopresina. Yo voy perdiendo las reservas de vasopresina que tengo corporales, y en las primeras 6 horas o incluso antes ya puedo ver ese tipo de lesiones, así que yo tengo que anticiparme a que esto suceda. En los pacientes pediátricos, entre el 70 y el 80% sufren de diabetes insípida, pero el problema no es eso. El problema, más allá de que tengan diabetes insípida, es que un niño, entre más pequeño sea, más lábil es al manejo del agua. Entonces estos son niños que rápidamente van a tener alteraciones hidroelectrolíticas muy severas. Los problemas de ACTH y de función tiroidea van a producirse más o menos a las 16 horas. Y también tenemos otro tipo de fenómenos hormonales que pueden empezar a cambiar, incluso tan temprano como los problemas tiroideos, que pueden ser hasta 3 horas y se pueden dar hasta el 100% de los pacientes en las primeras 9 horas. ¿Sí? Entonces, pues, lo más adecuado con esto es siempre anticipar, pero si nosotros vemos, si yo hago un diagnóstico rápido, yo podría evitarme las alteraciones del eje hipotalámico hipofisio tempranamente, si hago diagnósticos rápidos de muerte encefálica y rápidamente manejo ese paciente.
Los cambios de la TSH, como les decía, que se empiezan a producir tan rápidamente como en los primeros minutos y empiezan a caer en un pico grande entre las primeras 3 horas. Eso pasa con... existen además de eso fenómenos inflamatorios, y yo les mostraba los dos cuadros iniciales nuevamente, como la respuesta inflamatoria se aumenta rápidamente secundaria al daño cerebral. El cerebro es muy rico en factor tisular y factor activador de plaquetas, entonces la CID es uno de los fenómenos que más rápidamente voy a tener, y no solamente con los fenómenos de coagulación, sino que eso ya me empieza a alterar la microvasculatura y la perfusión de los órganos periféricos, entonces sí es un problema. Se han detectado rápidamente elevaciones de interleucinas y factores de necrosis en la sangre de bulbo yugular. Quiere decir eso que el cerebro, cuando se daña, empieza a liberar una cantidad de mediadores inflamatorios que pues va a hacer que el cuerpo rápidamente se deteriore. Algunos cambios que tenemos, entonces tenemos cambios asociados a la función cardíaca también, entonces choques cardiogénicos, choques neurogénicos, secundarios a los fenómenos de deterioro neurológico y de choque neurogénico. También tenemos cambios pulmonares, y la tormenta autonómica me aumenta el volumen vascular, entonces me aumenta el cortocircuito pulmonar, esto me aumenta la presión en la aurícula derecha y puede producirme problemas en la perfusión y en el éxtasis venoso retrógrado. Puedo tener daños hepáticos, puedo tener daño renal secundario a ese principio de tormenta autonómica que yo tengo. Entonces, si no manejo adecuadamente la presión pulmonar, lo que voy a tener poco a poco va a ser el daño de los órganos blancos. Bueno, a otra cosa, pues SRA y lesión pulmonar aguda se produce rápidamente, y hasta en el 30% de los pacientes. No es infrecuente que un paciente que tenga una lesión neurológica pura empiece a tener cambios de lesión pulmonar de manera temprana, y se deben secundarios a toda esta lesión inflamatoria que comienza a desatarse cuando yo tengo la pérdida cerebral. El daño hepático, a pesar de que el hígado puede tener una mejor resistencia a los periodos de isquemia y tiene una inmunogenicidad un poco más bajita, sí tiene un poco más de daño y lesión cuando tengo alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces la hipernatremia, que es un fenómeno muy frecuente, como les decía, en los pacientes con muerte cerebral, puede producir produce un daño hepático y hace que el posible órgano donado sea de menor calidad que si no dejamos hacerlo. Entonces la mejor forma de yo tratar de solucionar eso es procurar no dejar que se eleven a los niveles de sodio, sabiendo que eso es una cosa que va a pasar. El riñón, en cambio, sí se daña por la reperfusión que yo tengo. Entonces les decía que yo durante los primeros minutos del daño cerebral puedo tener hasta un aumento del 30% del flujo sanguíneo sistémico en un paciente que venía con un cuadro de choque. Esa reperfusión me puede producir daño, entonces tengo que tener cuidado con las alteraciones de tensión arterial, con las sobrecargas de volumen, e igualmente con los problemas asociados al uso de catecolaminas, porque pues las catecolaminas aumentan las resistencias periféricas y pueden hacer que yo tenga mayor daño. Una cosa es usar de manera indiscriminada catecolaminas, otra diferente es que yo necesito usar las catecolaminas para mantener esa presión. Siempre tener en cuenta que la mejor manera lo primero que tengo que hacer para mantener un donante es mejorar el volumen. Siempre optimizar el volumen. La diabetes insípida, pues, altísimo en pacientes, especialmente en los pacientes pediátricos. Entonces tenerla en cuenta cuando yo empiece a ver cositas como aumento en el volumen urinario mayor a 3 a 4 mililitros por kilo por hora, cuando yo empiece a tener alteraciones en la osmolaridad, cuando empiece a tener problemas por hipovolemia con aumento en la osmolaridad, y cuando tengan sodios por encima de 145, pero si yo estoy dejando que eso pase, estoy perdiendo un tiempo que podría ser valioso, porque volver esto a la normalidad puede ser un poco más difícil. Así que lo primero, yo miro, como les decía, que tengo una disfunción hipotalámica, miro qué está pasando con la orina de ese paciente, la veo muy concentrada y aumentada, inmediatamente empecemos aquí para tratar de manejar esa diabetes insípida. ¿Qué pasa en los pacientes pediátricos? Los pacientes pediátricos muy frecuentemente, hipotensión, diabetes insípida son los dos fenómenos más comunes. Disminución en la temperatura es un poquito menor, los problemas pulmonares también se producen, pero son un poco menores, pero básicamente tener en cuenta estos dos. ¿Qué metas en tratamiento? Lo primero es optimizar la volemia, entonces
en la medida en que yo pueda no tener que usar vasopresores y utilizar un poco mejor el volumen, debería hacerlo pues, en estos pacientes pediátricos, sobre todo en los más chiquitos. Son muy lábiles al volumen, pero de la misma forma responden bastante bien al volumen, y ya ahorita les hablo de las metas respiratorias. Adecuada perfusión, no tenemos metas de perfusión que son iguales a las de los adultos, manejar el lactato, manejar saturaciones venosas, manejar base-exceso, más allá de manejar unos niveles específicos de tensión arterial, es mejor ser un poco más laxos con la tensión siempre y cuando yo tenga unos marcadores de perfusión adecuados. ¿Qué cosas monitorizo? Básicamente la diuresis con una sonda vesical, ese es el Swan-Ganz de los pobres, como dicen. Entonces mantengan una adecuada, que la diuresis sea adecuada, que no tengamos de más ni de menos. Sondas nasogástricas, soporte, signos vitales continuos, fluximetría continua y catéter venoso central pueden no ser necesarios siempre y cuando, pues, si yo quiero mantener el soporte con catecolaminas, pues necesitaría un catéter venoso central, y para no estar chuzando, pues tener una línea arterial que me va a ayudar con la tensión arterial y también especialmente con la toma de paraclínicos. ¿Qué paraclínicos tomo? Gases electrolitos cada 4 horas, pero pues esto también tengo que tener en cuenta que yo no tengo que no tengo que esperar a que pase todo ese tiempo, que tenga 1 o 2 durante el turno para luego ya tener el diagnóstico hecho durante las primeras 12 horas, 24 horas. Hemograma, boom, creatinina, los paraclínicos normales, los cultivos cuando necesitemos, y sobre todo los pacientes febriles. No es infrecuente que esos pacientes que tienen disfunción hipotalámica pasen de la hipotermia a la hipertermia. Entonces, pues en esos pacientes vale la pena tener hemocultivos y cultivos de secreciones si se necesita, pero esto sí muy importante, mantengan siempre sobre todo el lactato para tener una meta hemodinámica manteniendo el lactato en los niveles más adecuados. Metas hemodinámicas, tenemos metas de tensión, mantener la normovolemia, y la PVC pues no es un parámetro que ya utilicemos con tanta frecuencia, pero esta es la recomendación que dan. Sin embargo, pues yo lo que te quiero mantener no es ni siquiera esta tensión arterial, sino mantener siempre unas metas de reanimación adecuadas. Puedo tolerar un poquitico de cifras de hipertensión, aunque eso me puede producir problemas en los órganos receptores, pero sobre todo podría ser muy laxo en la hiper como en la hipotensión, manteniendo lactatos buenos, saturaciones buenas. Claro, cuando tengo hipotensión, suspender las catecolaminas y los vasopresores. Interpusiato es probablemente el mejor tolerado en niños, pero pues las otras medidas para disminuir la tensión arterial, el morol, la betalol, que es primera línea en adultos, que es una buena opción. Si tengo hipotensión, primero siempre acomodemos la biolemia. La dopamina es la que más estudios tiene, sin embargo es probablemente la que menos utilizamos, y la recomendación sí sigue siendo vasopresina por el efecto dual que tiene. Primero, porque si yo tengo un paciente que tiene una disfunción simpática severa, la vasopresina me actúa por una vía distinta de las catecolaminas, me activa receptores diferentes y es mucho más efectiva, mejorando la hipotensión arterial en pacientes con disfunción cerebral. Y además de eso, pues me ayuda a mantener la presión arterial dentro de los límites adecuados. Ecocardiogramas cuando lo necesiten, no es necesario. Catéter de Swan-Ganz usamos muy poco en los pacientes pediátricos. Saturaciones venosas y lactatos cada 4 a 6 horas para buscar ese aclaramiento del lactato y mantener unas metas de lactato bajas. En cuanto a la función pulmonar, pues eso también es variable. La PEP que yo necesite, preferible tener niveles de PEP y de presiones de conducción lo más bajitas posibles, pero pues eso depende mucho de la función pulmonar que yo tenga, y tener en cuenta que esa función pulmonar es posible que empiece a afectarse, y entre más tiempo deje yo pasar, más se va a afectar por todos los problemas inflamatorios que produce la lesión cerebral sobre el paciente. Utilización menor de reclutamiento, eso todavía es discutido no solamente en este tipo de pacientes, sino en general en todos los pacientes críticos, pero pues yo puedo utilizar periodos de PEP hasta de 15, 20 milímetros de mercurio si así lo requiriera, manteniendo siempre presiones de conducción normales, mantenga siempre la normovolemia, ya no encharquemos tanto los pacientes, pero recordemos que el volumen es la primera medida de manejo cuando estoy tratando un fenómeno de hipotensión o de bajo gasto en un paciente. Evaluar la broncoscopia cuando se necesite, los rayos X tratando de mirar que no tenga alteraciones y progresión adversarial de esos pacientes. Si yo necesito evaluar la vía anatómica y otra posibilidad de tener cuerpos extraños para el posible donante de pulmón, pues serviría la broncoscopia, pero no es una medida de manejo que utilicemos. La terapia respiratoria a necesidad.
diabetes insípida, la vasopresina o la desmopresina funcionan igual de bien. La vasopresina pues es mi recomendación porque es mucho más fácil de titular. Entonces yo puedo modificarlo según el gasto cardíaco que yo quiera. La desmopresina se va a demorar un poquitico más, tiene problemas en la absorción, pero podría servirme. La ventaja que tiene la desmopresina es que también puede servirme en las coagulopatías, aunque la vasopresina también tiene una función adecuada en la agregación plaquetaria. Tratamientos hormonales también, entonces las recomendaciones el problema es que no tenemos ni T3 ni T4 endovenosas, por lo menos en la mayoría de las unidades, para utilizarlos en el manejo hormonal rápido, pero el manejo hormonal es igual de los adultos. El diprednisolona sí tenemos, entonces bolos de 15 miligramos por kilo pueden ser cada 8, cada 12 horas. Si no tenemos esta disposición, también podemos utilizar dosis de hidrocortisona, dosis de choque, 2 miligramos por kilo y continuar a 0,18, 0,2 miligramos por kilo por hora si lo quieren en goteo continuo. Y la insulina sigue siendo un poco controvertida en población pediátrica. Nosotros toleramos niveles de glicemia que pueden llegar hasta 180, 220, porque es mucho más deleterio el daño que podríamos hacer si no manejo adecuadamente la insulina con unos niveles de hipoglicemia que si yo puedo lograr cuando tengo un control más estricto de insulina. Así que la insulina, en caso de que tengamos hiperglicemias muy elevadas, pero seamos un poquitico más laxos, 180, 200 de glicemia está bien. Hematológico, no tenemos una cifra hematológica adecuada, pero pues sí, si el paciente es estable, yo puedo tolerar que tenga hasta 7 miligramos por decilitro de hemoglobina. Sin embargo, pues sería ideal mantenerlo entre 8 y 10 miligramos por decilitro. Esto siempre guiándonos con la perfusión que tenga. Si el paciente está con buen volumen, con buenas tensiones y sigue con signos de hipoperfusión, pues probablemente sí sea adecuado ponerle una transfusión, sobre todo si lo tenemos en valores cercanos a 7. Igualmente plaquetas en tiempos de coagulación adecuados, eso sí tenemos que tenerlo en todos los pacientes y nos ayuda a mantener ese donante. La nutrición, sí tenemos utilizamos a veces soluciones destrozadas en niños que tienen una menor reserva metabólica. Puede utilizarse siempre y cuando estas soluciones destrozadas sean isotónicas, es decir, destrocen agua destilada con 20 de natrol 5 de catrol, 22 de natrol 5 de catrol, en 500 o después en solución salina, que es la mejor mezcla que tiene una osmolaridad cercana a la plasmática, nos serviría. No utilizar soluciones tipo osmolares, sobre todo en un paciente en el que yo sé que voy a tener alteraciones hidroelectrolíticas. La nutrición se continúa hasta que el paciente la tolere. Y si tiene parenteral, pues continuarla también si la tiene. Otras medidas, prevenir la hipotermia y los cambios de temperatura por debajo de 35 grados. Esto ahí. Entonces, algunas conclusiones. Recordar que todo paciente que tiene una patología neurológicamente reversible es un donante potencial, y desde que aparece, tratémoslo como eso, tratémoslo como tal. Si bien es cierto, no vamos a poder salvar el cerebro, probablemente vamos a poder salvar muchas otras cosas. Otra cosa muy importante, y se los vine diciendo, cuidado intensivo y manejo de los pacientes de cuidado intensivo, es anticiparme a los fenómenos. Ya sé que van a ocurrir cosas, entonces no esperemos a que pasen para empezar a solucionarlo. Entonces trátelas evite que sucedan, y cuando usted las detecte, trátelas de manera rápida y agresiva para evitar las complicaciones que van a dar después. No hay nada más difícil que curar a un paciente que tiene 180 de sodio y tratárselo de bajar. Es muy complicado, y cuando eso ha sucedido, el hígado tiene una rápida respuesta para formar hormonas iógenes, entonces voy a tener daño hepático en esos pacientes, que es el que más se daña cuando tenemos alteraciones del sodio. Y otra cosa importante del diagnóstico como estas enfermedades es que uno tiene que ser claro, tiene que ser oportuno y tiene que siempre estar acompañando al paciente, tanto en el proceso de la muerte como en el proceso de donación y aceptación tanto de la muerte como de donación de órganos. Algunas recomendaciones: hay que tener en cuenta que siempre los más importantes son el paciente y la familia, que no debemos dejarnos sesgar por las cosas que les decía anteriormente, que debemos difundir lo que nosotros sabemos en los grupos de trabajo en los que nosotros estemos. Si nosotros tenemos signos clínicos que no son compatibles, pues démonos el espacio para reevaluar y mirar otras cosas, porque un solo signo clínico no es muerte. Un signo clínico que no sea compatible, pues probablemente me excluye el diagnóstico de muerte cerebral. Pero si ya lo tengo todo, hágalo lo más rápido posible. Entre más rápido lo haga, pues mejor me va a ir, mejor le va a ir ese potencial donante y mejor le va a ir a la familia de ese niño. Aplazar más tiempo no va a hacer que el dolor sea menor. Seamos un poquito más laxos con el sodio,
Si bien es cierto, eso nos produce problemas, pero pues tampoco busquemos tener todos de 150, 145 para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces 155, 160, por altos que sean, entonces eso no me va a falsear un diagnóstico de muerte encefálica. Cuando estemos en esas unidades, pidamos siempre que el intensivista o la persona de personal respiratorio nos asista en el manejo hemodinámico y sepamos que puedo monitorizar y puedo yo manipular el manejo hemodinámico durante el diagnóstico de muerte encefálica. Otras cosas, y es que estamos en deuda de modificar nuestra legislación, es una recomendación personal, y es que pues la iniciativa debe venir de los médicos en general, más allá de los grupos de trasplante, para hacer los cambios en la muerte encefálica, eso precisamente para evitar los sesgos y la mala información en la que la gente se ha sometido. Eso es todo. Finalmente, pues, recordar que el diagnóstico de muerte encefálica, una vez se hace, el paciente es considerado legalmente un cadáver desde ese momento. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo que... Doctor, muchas gracias a usted por la conferencia tan amplia y tan clara. No sé si los participantes que nos queden tengan alguna pregunta, o si no, durante la semana, pues pueden irlas formulando a través del foro. Doctores, ¿tienen alguna inquietud? ¿Dónde veía yo cuántos había? Espera, que hay un minutito que... Cuando dijo que nos queden, ya me... Ah, 9. Uy, tenemos ahorita. De todas maneras, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Cuando esté manejando esos donantes pediátricos, perdón, esos donantes fallecidos en muerte encefálica en adultos, pues listo, se embarca en volúmenes altos y no le da mucho miedo pues que se le vaya la mano en volumen e irlos a meter en un edema de pulmón. Hay que tener cierto cuidado cuando se trata de preservar órganos como el páncreas o el pulmón, que hay que tenerlos más bien sequitos en cuanto a volumen. Pero ¿usted daría alguna recomendación en cuanto al volumen horario? Obviamente en pediatría es más complicado el tema de volumen porque va por peso, por superficie cuadrada, pero es posible aventurarse a alguna recomendación para un goteo horario de volumen para estos niños, o se trata de ir jugando dosis-respuesta con respecto a presión arterial y PVC. Entonces, dos cosas. Primero, pues, cuando yo hago el diagnóstico, ya desde antes debo tener ese paciente más o menos con unos manejos de volumen adecuados para el niño, ¿sí? Entonces yo calculo los volúmenes de todas las infusiones que le estoy dando, entonces eso me da el volumen deseado para ese paciente, para la situación, que sería más o menos el equivalente a tener un adulto con 80, con 100 mililitros por hora. Entonces el niño lo que nosotros hacemos es multiplicar 4 por la edad, y ese es el volumen que voy a tener yo por hora. Entonces, perdón, 4 por el peso. 4 por 10, 40 mililitros por kilo en un paciente de 10 kilos, ese es el que me da a mí el volumen que yo tengo por horario. Sin embargo, en esto uno tiene que tratar de salirse un poquitico de las fórmulas, porque los pediatras somos muy cositeros en las fórmulas, y que tiene que ser 0.257 de tal cosa, entonces ser un poco más laxos y empezar a manejar más la perfusión y más los parámetros de perfusión que los números específicos, porque pues finalmente yo no sé qué está pasando endocrinamente con ese paciente y de qué forma está distribuyendo los líquidos en ese paciente. Entonces igualmente ser generosos con los volúmenes, tomar la reanimación de volumen y preferiblemente cristaloides como la primera opción ante cualquier deterioro hemodinámico. Entonces tranquilo, con volumen también somos bastante laxos cada vez restringimos más en todos los pacientes en general el volumen, pero en el paciente con muerte encefálica uno puede ser mucho más laxo con el volumen. Sí, entonces maneje metas de perfusión y póngale volumen antes de cualquier otro soporte. Y autores como Novitsky y otros que han postulado pues el uso de hormonas. Yo recuerdo mucho que el Padford y estos de Crystal City hablaron de esos cócteles de hormonas, entonces le montan insulina, metilprednisolona, con la vasopresina uno mata pues 2 pájaros de una pedrada, como si ya lo mencionó, logra el efecto inmunológico y el efecto hormonal, y hormona de tiroidea que no se consigue, pero por lo menos la vida real. Bogotá, Valle, está usted en el Tunal y apenas tiene la metilprednisolona, la insulina y la desmopresina. ¿Se justifican los cócteles hormonales en los pediátricos o no valen la pena? Yo creo que sí, e incluso cuando eso me pasa a mí cuando yo tengo un paciente que, si bien es cierto, no está todavía el diagnóstico de muerte encefálica hecho, pero yo sé lo que está pasando, yo sé que ese paciente tiene una lesión neurológica severa, yo sé que ese paciente va a evolucionar
a muerte encefálica y que los cuidados que yo estoy haciendo, lo que estoy haciendo básicamente es hacerle un mantenimiento sistémico, porque pues no tenemos nada para ayudarle más con el cerebro, sino mantener bien su parte sistémica. Incluso en esos pacientes de manera temprana procuro dejar el soporte con vasopresina y esteroides de manera temprana. Sí, hace un par de semanas incluso pues me hacían el cuestionamiento, ese mismo cuestionamiento en la unidad sobre por qué le habíamos iniciado metilprednisolona en un paciente que no tenía ninguna patología que diera como para eso. Yo dije, no, es que pues, lo que va a pasar en las siguientes horas es que va a avanzar la muerte encefálica y ahí lo voy a necesitar. Y si yo puedo prevenir un poquito esa respuesta inflamatoria severa que se va a dar después de que la muerte encefálica se produzca, con el esteroide podría superar un poco las cosas. El problema es que no tengo tirosina y realmente utilizar levotirosina o los medicamentos orales no me va a servir de nada, pero yo sí preferiría utilizar por lo menos metilprednisolona y vasopresina, esas dos. El manejo de la insulina es un poquitico más, con eso somos un poquito más laxos y procuramos tener glicemias entre 180 y 200 y después de eso sí empezamos a usar insulina, pero antes no. Pero sí metilprednisolona y vasopresina es una muy buena opción, sobre todo adelantándose los fenómenos que van a ocurrir. Porque cuando ya yo veo que ya está empezando a hacer o SRA o me está haciendo una respuesta inflamatoria o me hace un par de picos feriles por esa respuesta inflamatoria aumentada, ya el fenómeno empezó a ocurrir, entonces yo podría evitar que eso suceda utilizándolos antes. Lo mismo que la diabetes insípida y las descompensaciones electrolíticas. Bueno, doctor Juan David, muchísimas gracias. De nuevo, muy clara la conferencia. Pues nos va a servir mucho pues, en la práctica diaria los que están en la UCI día a día enfrentando estos casos, doctores. No, y estamos en deuda de esto. Es que realmente en los niños, pues, todos los que están en redes de plata saben la necesidad que tenemos de tener donantes y lo difícil que se vuelve para muchos médicos hacerlo, pero es solamente falta de información, es acompañarlos, es estar ahí y darles las recomendaciones que necesitan para que se sientan un poquitico más seguros, porque en general en la población pediátrica a veces se siente uno muy inseguro, tratando de manejar a un niño en el que uno no quiere cometer ningún error, pero sabiendo que ya definitivamente la enfermera se dio cuenta que el niño está de muerte encefálica. No se necesita ser el médico más estudiado para saber que una persona ha entrado por lo menos en ese proceso, para empezar a adelantar las cosas y tratar de desmitificar un poquito lo que pasa en niños. Totalmente de acuerdo. De nuevo, muchísimas gracias por su generosidad de compartir el conocimiento y la experiencia que tiene usted con respecto a este tema. A todos los asistentes también, muchas gracias y que todos tengan buena noche y que descansen. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego y buena noche para todos. Hasta luego, gracias. Yo le di unas tareas a los finales marcados que tenían en su pasado, que los quiso.